Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Gracias damos a Dios por esta oportunidad. Y qué importante es poder leer la palabra del Señor. Hacemos una oración, después tomamos nuestros asientos. ¿Sí? Padre Celestial, te damos gracias en esta noche una vez más. Agradeciendo, Señor, por este día que nos permite compartir con los hermanos, que nos permite en esta noche, Señor, estar juntos. Queremos adorar tu nombre, queremos darte gloria. Señor, abre nuestro entendimiento en esta noche. Alumbra nuestra mente, Señor, para que podamos comprender con claridad, Señor, tu voz, tus propósitos en nosotros. Y también, Señor, el poder de tu palabra pueda estar impactando nuestras vidas. Señor, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de esta reunión, que nos haga sentir su presencia, que nos haga sentir, Señor, el mover de Dios, el renuevo. Señor, tú sabes que necesitamos de ti. Tú sabes, Señor, que sin tu presencia y sin tu gracia en nuestras vidas no podemos hacer nada. Y solamente, Señor, con esta gracia tuya y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y la revelación de su palabra, podremos, Señor, encontrar estos misterios escondidos que para nosotros es de mucha bendición. Señor, bendice a cada uno de los hermanos. Danos, Señor, un espíritu de adoración en esta noche, un espíritu de alabanza para poder adorar y glorificar tu nombre como tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Le damos gloria a Dios por este momento lindo que tenemos en esta noche. Bueno, acá hay un pizarrón, no sé si lo vamos a usar, pero si por la duda lo vamos a usar, tenemos todos los materiales. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera para la gloria del Señor. Ustedes saben que no soy demasiado. Cuando el hermano Fede me dijo, bueno, digo, vamos a aprender juntos, porque esto también no es que yo vengo a enseñar, yo vengo a aprender con ustedes y todos aprendemos el uno del otro. Así que queremos en esta noche entonces compartir lo que Dios también ha puesto en el corazón. No sé, es una hoja en 2 páginas, ¿no? Bueno, acá me sobra una, si alguno por ahí no tiene, a mí me está sobrando una, así que puede también compartir con los demás. ¿Todos tienen sus Biblias? Bueno, que tiene Biblia diga amén. ¿Y el que no tiene, qué tiene que hacer? No, acercarse a un cristiano. Vamos a leer para comenzar nuestra meditación de esta tarde. Yo no voy a leer la Biblia, yo voy a decirle a ustedes que lean. Hoy me voy a tomar franco de la lectura bíblica, pero sí ustedes van a leer para nosotros todo lo que estamos anotando. Capítulo 3, versículo 14 de Génesis. ¿Cuántos saben que Génesis es el primer libro de la Biblia? Muy bien. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Viejo Testamento? Muy bien. ¿Era Ezequiel el que dijo? ¿Cuántas divisiones tiene la Biblia? ¿Cuánto? ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? ¿Qué son? Muy bien. ¿Cuántas partes tiene el Antiguo Testamento? Pentateuco. Tiene el Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y menores. Esa es la parte del Antiguo Testamento. La parte del Nuevo Testamento son 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, epístolas paulinas, epístolas generales y revelación o apocalipsis. Muy bien. Eso por ahí usted va a decir, pero ¿esto para qué sirve? Bueno, usted anótelo que un día le va a servir. Gloria a Dios. Muy bien. Génesis capítulo 3, versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor:
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pasamos ahora al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, y después volvemos a la mitad de la Biblia. 22 de Apocalipsis. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien. Proverbios capítulo 30, versículos 18 y 19. Proverbios 30, 18 y 19. 3 cosas me son ocultas, aunque tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Muy bien. Subrayen la palabra polvo, subrayen la palabra serpiente y también la palabra peña o roca. Esas 3 palabras son nuestra base de la meditación de esta noche. Leemos también el versículo 19 del capítulo 3 de Génesis. El mismo capítulo que ya leímos, el 3, pero el versículo 19, que leímos el 14, ahora leemos el 19. Dice la palabra del Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien, ¿qué podemos sacar de todas estas lecturas? ¿Qué encontramos? 3 cosas que es la que nos va a tomar como centro de nuestra meditación, que es el polvo, la serpiente y la roca. ¿Quién es la serpiente? El diablo. ¿Quién es el polvo? El hombre. ¿Y la roca o la peña? Es Cristo. ¿Y la doncella? La iglesia. Muy bien. Gloria a Dios. Al final me siento yo y le escucho a ustedes. Desde que comenzó la humanidad, cuando nosotros leemos la Biblia, en el comienzo de la Biblia, vamos a encontrar que el hombre fue creado perfecto en toda la plenitud del conocimiento, y toda la tierra en sí estaba llena del conocimiento de Dios. Quiere decir que toda la creación le conocía al Creador. Luego, esto cuando entra lo que es la desobediencia en el huerto, el pecado, entonces hizo que la tierra perdiera todo su valor, perdiera todo ese conocimiento, y la persona más inteligente, el científico más sabio de la tierra, tiene solamente el 25% de la inteligencia que Dios le dio al hombre en su plenitud, o lo que tenía Adán. Y el 75% está ennegrecido por el pecado, desgastado por el pecado. Por eso el hombre le cuesta conocer a su Creador. 2 seres que creó Dios. Aquí encontramos, ¿quién creó la serpiente? Dios. Dios creó la serpiente, también Dios creó a Lucifer. No fueron hechos por sí mismos. Ahora, Dios no creó a la serpiente para que lleve este fin de ser maldita entre los animales del campo, ni tampoco creó al hombre para que sufra estas secuelas o el juicio de Dios. Dios creó al hombre para que viva en plenitud, en comunión y en el conocimiento pleno de Dios. Adán, él puso nombre a todos los animales, a los insectos y a los peces y a todos los seres vivos y a las plantas, su género
puso nombre y género y especie en un solo día. Esa era la mente del hombre en el tiempo de Adán. Eso fue Adán. Y así como Adán lo llamó, así se llaman hasta el día de hoy. Todas las especies y todos los animales se llaman como Adán lo llamó. Alguien me preguntó, ¿y cómo le puso nombre a la ballena? ¿Adán vio la ballena? ¿O vio al tiburón? ¿O vio a la raya? ¿O vio al cornalito? ¿O a la merluza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Adán la habrá visto? ¿O será que Dios llamó a todos los animales y le vinieron ahí a que Adán lo mire y le diga, bueno, vos te vas a llamar la ballena y vos te vas a llamar tiburón y vos cocodrilo? A las jirafas, a los animales, porque Adán tenía el conocimiento de Dios, ¿sí? La mente de Adán era tan inteligente y que él podía, aunque no lo veía, él sabía que eso existían. ¿Por qué? Porque Dios, la mente de Dios estaba en el hombre en pleno. Luego, vino Dios, planta un huerto y al huerto se le llama el huerto de Edén. El Edén no es el jardín, el Edén era en su tiempo la tierra. ¿Qué significa la palabra Edén? ¿Qué quiere decir la palabra Edén? ¿Ustedes saben? La palabra Edén significa lugar de delicia, lugar de hermoso estar, lugar donde da gusto estar, ¿no? Uno se siente bien, se siente contento. Ahora, dentro del huerto, dentro del Edén, Dios planta el huerto, que es rodeado por 4 ríos, que es el río Tigris, el Guión, el Hidekel y el cuarto es el Éufrates. Si nosotros miramos el mapa bíblico, encontramos 3 ríos en el mapa. El cuarto no aparece y aparece justo esos 3 ríos rodeando el país de Irak. Por eso se cree que el Edén estuvo ahí, en Irak. Bueno, eso simplemente es como para saber más o menos ubicarnos un poco que por esa zona era donde vivió Adán. Cuando Adán fue creado, Dios le da una orden y le dice, ya cuando tenía formada la pareja, el matrimonio, le dice, bueno, ahora van a comer de todos los árboles del campo. Van a comer de la mandarina, la naranja, el manzano, la pera, damasco y todo eso. Pero este árbol que está en el medio del huerto no van a comer. Porque el día que comen de ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre no conocía el mal, sino conocía solamente el bien, porque su mente era tan inocente que no conocía lo que era el pecado, no conocía la maldad, no había maldad en el corazón del hombre. Luego viene la serpiente, y cuando nosotros miramos, es en la Biblia, ese acto, esa escena cuando aparece la serpiente, la palabra de Dios dice, la Biblia dice, y la serpiente dijo a Eva. Quiere decir que había una comunicación, porque si toda la tierra estaba llena del conocimiento de Dios, puede ser que hasta la serpiente o los animales hablaban, o había una comunicación, pero la palabra decir viene de la palabra hablar, del verbo hablar. Dijo la serpiente, una conversación entre Eva y la mujer. Creo que capítulo 3 de Génesis está en los primeros versículos. Leemos porque así no es solamente que estamos inventando, sino que cuando eso, ahí notamos nosotros que hubo una comunicación entre el reino animal y el reino humano. Génesis capítulo 3, creo que dice, ahí, en un versículo. ¿Cómo dice? Ahí está, ¿bueno? La cual dijo a la mujer, ¿no? Con que Dios no quiere que coman de todos los árboles. Trajo esa mente. Bueno, esto lo voy a dejar ahí porque si no me voy a meter en esto y vamos a desviar un poco del tema. Entonces, ahora, esa serpiente que vino allí no era
un simple animalito. Eso era el diablo. Ahora Dios no le dijo a Adán, mira Adán, hay un diablo, o hay un Lucifer, o hay un Satanás, o hay una serpiente, o no encontramos nosotros en la Escritura que Dios le dijo a Adán, mira Adán, cuídate de fulano de tal porque va a querer venir a... Dios no lo dijo, pero le dio una orden, una prueba de obediencia y le dice, de este árbol no van a comer, no coman de este árbol. Eso es suficiente para que el hombre entienda que cuando Dios dice algo, Dios es severo con lo que Él ordena. Ahora, entonces viene la serpiente y comienza a tener un diálogo. Adán no estaba en ese lugar, estaba solamente Eva. Y comienza un diálogo y hasta que ella le convence a Eva y Eva come del fruto. Pero ella sigue en el mismo estado de inocencia hasta que llega también Adán. Cuando llega Adán, me imagino yo, la Biblia no lo dice, pero yo tengo una imaginación mía, no tomen esto como que la Biblia lo dice, eso lo digo yo, en mi imaginación, que Eva sale a encontrarle y le dice, mira Adán, viste que este fruto que Dios dijo que no comamos, que íbamos a morir, y mira, yo comí y no morí, y estoy bien, ¿no? Y entonces le convenció también a Adán, para que Adán también coma del mismo fruto, y cuando él comió, su entendimiento se abrió y se vieron los dos que estaban desnudos. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un delantales de hojas de higuera y fueron y se escondieron. ¿A dónde se escondieron? ¿A dónde se escondieron? Se escondieron dentro del huerto. No salieron del huerto, se escondieron ahí adentro. Y eso nos muestra a nosotros que el hombre en su conciencia, ya despierta ahora, sabía que había ofendido a Dios. Y como cuando escucha que Dios aparece, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y se esconden y sale de allá atrás y le dice, acá tuve vergüenza, me escondí porque tuve miedo, porque estamos desnudos. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Comiste del árbol que se te mandó que no comiese. Y ahí viene el juicio de Dios. Bueno, ahí termina lo que se llamaría la dispensación de la inocencia. Con un juicio. Todas las dispensaciones que nosotros vemos en la Biblia, que Dios le concede a la humanidad, siempre termina con un juicio. Siempre hay establecido un juicio de Dios. Y Dios juzga toda la maldad, Dios juzga todo el pecado. Dios no es injusto. Dios no castiga a nadie sin antes establecer un juicio. Y ahí viene el juicio de Dios y esa maldición de la desobediencia de Adán nos alcanzó a todos. Y ahí viene la palabra del castigo y del juicio de Dios. A la serpiente le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás, ¿no? Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Y al hombre le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, cuando Dios le está hablando a la serpiente, Dios no le está hablando al animalito. Dios le está hablando al diablo. Y le está diciendo al diablo, ahora vas a tener poder de devorar el polvo. ¿Quién es el polvo? El hombre. A partir de ese entonces encontramos la marca de la serpiente en todos los seres humanos. Y el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecamos, ¿no? Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace Dios con Adán? Lo expulsa, lo echa, corta esa comunión, corta su presencia, corta ese diálogo, corta esa amistad con Adán y ahora
Adán nunca más pudo acercarse a hablar con Dios. Dios establece el juicio, Dios establece su castigo y lo expulsa del huerto del Edén y pone en el huerto un querubín con una espada encendida. ¿Para qué? Para que resguarde el árbol de la vida. Porque dijo Dios, si así como el hombre se atrevió a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, también va a extender su mano y va a comer del árbol de la vida y va a ser como nosotros y no va a poder morir. Entonces Dios estableció la muerte. Ahí entró la muerte. La Biblia dice, la desobediencia dio a luz el pecado y el pecado siendo consumado dio a luz la muerte. La paga del pecado es la muerte. Es una paga, es un salario por el cual el hombre paga por causa de sus pecados. Por eso, toda persona que nace en esta vida, ya sea que nazca de un matrimonio cristiano, que nazca de un hogar cristiano, que sea concebido en un vientre cristiano, necesita, cuando llega el momento, tiene que tomar su propia decisión. Eso es personal. Nadie puede tomar decisión en la eternidad por el vecino o por el marido o por el papá o por la mamá o por los hijos. Cada decisión debe ser individual, ¿sí? Individual. Entonces Dios cubre y si el hombre se atrevía a pasar para tomar el árbol de la vida, ¿qué pasaría? Se encontraba con la espada de Dios. ¿Y habrá alguien que se anima a desafiar la espada de Dios? ¿Sabe lo que eso significa? Significa la muerte instantánea. Iba a ser consumido por la ira, por el poder de Dios, por el juicio de Dios. Entonces, Dios resguarda el árbol de la vida. Pero hubo alguien que sí se atrevió a pasar por la espada de Dios. ¿Quién fue? Jesús. Un día Jesús tomó ese lugar y vino y pasó por la espada de Dios. Pasó por ese castigo de Dios. Y en ese entonces, a partir de ese entonces, ahora el cielo se volvió a abrir y Jesucristo vino a restaurar esa comunión que se había perdido en el huerto del Edén. Y ahora nosotros podemos libremente gozar de la presencia de Dios. Aleluya. Y esa presencia de Dios, que nosotros decimos presencia, quiere decir que Dios está presente, ¿no? Que Dios está en vivo y en directo. Que Dios no es simplemente un Dios del ambiente. Dios es un Dios que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo, nosotros somos el templo del Dios viviente. Él mora en nosotros. Gloria a Dios. O tiene que morar. Si en alguno no mora, Él tiene que morar. Porque nosotros somos el templo de Dios. Hoy no hay un mueble, no hay un arca. Nosotros somos ese arca que transporta la presencia de Dios. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, yo no soy muy práctico en las hojitas. Generalmente voy a intentar hacerlo de toda manera lo más prolijo posible. Pero ¿me están entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Si alguno no entiende alguna cosa, puede levantar la mano y repetimos todo de nuevo. No hay problema eso. Pero yo sé que no van a querer hacer porque va a llegar a las 12 de la noche. Entonces dijimos, el polvo es el hombre, la serpiente es el diablo y la roca es Cristo. Desde entonces, nosotros tenemos en todas partes de la Biblia, de la historia de la raza humana, la marca de la serpiente. Primera marca, Adán. El hombre se esconde. Capítulo 3, versículo 8 al 10 de Génesis. Podemos leer estos textos. Yo sé que ya lo sabemos, ya lo hemos mencionado igual, pero vamos a leerlo porque es importante, porque quizás alguna persona que está viendo a través de la filmación nunca leyó la Biblia, nunca supo que estas cosas existen. Y bueno, para que veamos también que sí
está en la palabra de Dios y que es la Biblia, la palabra de Dios infalible. Ustedes saben que la palabra de Dios es infalible, amén, que la palabra no falla. La palabra es la regla infalible de conducta. Dice el libro de Isaías que el que anda por ella, por más torpe que sea, no se va a perder si andamos por la ley de Dios. Génesis capítulo 3, versos 8 y 10 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿No? Y ahí viene la pregunta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Comiste del árbol que te mandé que no comieses. ¿Por qué Dios lo vio así? Te vas a decir, bueno, pero Dios lo sabe todo. No, tenía la marca, el rastro de la serpiente estaba en él. El veneno de la serpiente estaba en Adán. Ese veneno mortal estaba en Adán. Por eso, cuando Dios lo ve, claro que Dios lo vio a Eva cuando estaba charlando con la serpiente. Dios no estaba ahí en persona, pero Dios estaba viendo. Dios estaba conociendo cuando vino Adán, lo que ellos hablaron, qué hicieron. Dios estaba conociendo. Pero ahora Dios ve y siente el aroma, el olor del veneno de la serpiente en su criatura. ¿Ustedes saben que el pecado tiene un olor? ¿Nunca olieron? Ojalá que nunca lo huelan. ¿Sabe que a mí me pasó una vez? Iba para el culto y en la esquina de un lugar había una persona charlando, una persona ya grande, hablando con algunas nenitas de ahí del barrio, vecinitas de ahí del barrio. Y era ya una persona que no tenía muy buena fama en todo ese aspecto. Y cuando pasé por ahí estaba ese olor nauseabundo, olor a pecado, olor a muerte. Es muy feo. Y lo sentí literalmente así como cuando usted huele algo podrido. De esa manera, así huele el pecado. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser de olor fragante para Dios, ¿no? Exhalar ese aroma de vida. ¿Qué huele Dios cuando viene a nosotros? ¿Qué aroma encuentra el Señor cuando se acerca a nosotros? ¿Huele la vida de Cristo? ¿Huele el perfume de Cristo? ¿O qué huele el Señor? ¿O ve el rastro de la serpiente? El olor de la muerte, el olor de la condenación y del pecado. La segunda marca, yo marqué algunas porque si marcamos todas en la Biblia vamos a encontrar muchísimos. La segunda marca vemos en Noé, capítulo 9 de Génesis, versículo 20, 21 y 22. La segunda marca. Cuando Dios expulsa a Adán del huerto, después viene la muerte de Abel y después nace ¿quién? Después de Abel, después de la muerte de Abel nace otro hijo de Adán. ¿Cómo se llamaba? Set. Y dice la Biblia, y llamó el nombre de su hijo Set, y entonces los hombres comenzaron a invocar a Jehová, ¿no? Y ahí empieza lo que se llama la dispensación de la conciencia. De la conciencia. El hombre ya era consciente y responsable de todos sus hechos. Leemos y luego explicamos. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. ¿Vio? La maldición, otra vez. Dice la Biblia que después del nacimiento de Set, la gente comenzó a invocar a Dios y entonces
se multiplicó la generación en la tierra y el hombre tuvo un pensamiento y dijo, vamos a hacernos de una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Eso se llama el esfuerzo humano para llegar a Dios. El hombre siempre intentó llegar a Dios, siempre buscó la manera de acercarse a Dios, sabía que Dios existía. Más allá de que no había un predicador del evangelio, más allá que no había mejor un profeta o la Biblia no registra, entonces ahora viene Dios cuando ve que la tierra se corrompe otra vez y viene el designio de los corazones del hombre a solamente hacer el mal. Ahora Dios va a exterminar otra vez la tierra y levanta un hombre llamado Noé. Y Dios le habla a Noé y le dice, Noé, hazte un arca de madera de acacia, calafatéalo por dentro y por fuera, la medida, cuánta medida de altura, y le dice, y vas a hacer una ventana arriba del arca. Esa ventana significa la salvación, la esperanza, y por ahí, por esa ventana, Noé abría la ventana todos los días en el arca y hablaba con Dios. Ahora nosotros no tenemos una ventana. Nosotros tenemos una puerta. Aleluya. ¿Sí? En ese tiempo estaba la ventana. Había una esperanza, había algo que podía Dios hacer, pero nadie sabía, porque ese misterio que estaba escondido de milenios anteriores todavía no había sido revelado y los profetas murieron esperando ese día y no pudieron conocer. No pudieron conocer Isaías, no pudo conocer Ezequiel, David no pudo conocer. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos conservó a nosotros para esta fecha, para esta época, para que nosotros conozcamos este misterio que ellos no conocieron. Gloria al Señor. Entonces, ahí encontramos, hermanos, que Noé sale del arca y labra la tierra. No era un hombre justo, un hombre, no se encuentra ninguna falla de Noé hasta entonces, pero ahora él cosecha la uva, hace el vino y bebe y se embriaga. La palabra embriagar, borracharse. Y como se emborrachó, la gente que está embriagada o borracha pierde el sentido común de la mente y no se da cuenta de sus propios hechos. Entonces Noé se acostó y estaba desnudo y justo entra Cam o Canaán. Cam, el hijo menor, y lo ve allí que estaba desnudo y va y le cuenta a sus hermanos. Él tenía que haberse callado y tenía que buscar la manera de tapar la desnudez de su padre, pero fue y le contó a su hermano. Algunos dicen que se burló, que se rió. La Biblia no lo dice. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que sí, él vio la desnudez y aunque no existía el mandamiento, no existía la ley escrita, pero estaba la ley de Dios en la mente del hombre. Hay un texto en Romanos que no recuerdo ahora dónde está, que dice que los que mueren sin ley son ley para sí mismos, porque tiene el conocimiento. Ustedes saben que nosotros somos compuestos, la persona está compuesta, no es una sola cosa, somos tres, que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuáles son las virtudes del espíritu? ¿Usted sabe cuáles son las virtudes que tiene el espíritu? ¿Qué función cumple el espíritu? El espíritu del hombre, no el espíritu de Dios en nosotros. El espíritu del hombre, el espíritu que Dios puso en el hombre, esa vida que Dios puso en el hombre, de ahí viene el conocimiento, el sentimiento, el pensamiento y la voluntad. Esas cuatro virtudes del alma son los cinco sentidos y el cuerpo está para exteriorizar, porque nosotros, este cuerpo no es eterno. Nosotros si salimos del cuerpo, este cuerpo sigue a su rumbo, pero el hombre en sí, la persona en sí, sigue su camino, sigue su vida y llega a la eternidad. Ahí esa es la puerta de la eternidad. Al salir del cuerpo se encuentra con la puerta de la eternidad y ahí pasa a estar en la eternidad. Y donde va, ahí queda por siempre, de ahí nunca más puede salir. Entonces, ahora y miramos a Noé y encontramos otra vez la marca de la serpiente allí. Vamos a Abraham. ¿Hasta qué hora tenemos? 9:30.
Son 8:35. Ah, yo pensé que era, ya estaba mirando, pensé que era 9:30. Vamos a la tercera marca, encontramos ahora a Abraham, el padre de la fe. Génesis capítulo 16, versículo 2. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ellas. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Amén. Pero ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, primero Dios le había dicho a Abraham: Abraham, sal de tu tierra. Entonces Abraham. Luego Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, que sí, padre de multitudes. Sarai era el nombre primero de ella, y después Dios le cambia el nombre y le pone el nombre Sara, que quiere decir madre de multitudes. Y a Sarai, a Sara, cuando le cambia el nombre, le da un hijo y lo llama por nombre Isaac, que Isaac significa Dios me ha hecho reír, Dios me alegró, Dios me cambió la vida, significa eso. Ahora entonces, cuando Sarai ve que, bueno, se te fueron las posibilidades de tener hijos, ella atiende a esta necesidad. Algunos dicen que quería ayudarle a Dios, no sé, la Biblia no lo dice de eso, pero sí que ella se entromete y le dice a Abraham, yo soy estéril, nunca te voy a dar hijos. Acá tengo mi sierva, se llamaba Agar, una egipcia. Abraham se fue por mandato de Dios, por la fe, dice la Biblia de Hebreo, capítulo 11, dice que por la fe Abraham salió de su tierra y anduvo como extranjero y peregrino, por la fe. Y cuando llega a Canaán, de pronto viene el hambre, y en el hambre viene la debilidad. Y se va, ¿a dónde? A Egipto. En Egipto mora un tiempo, y cuando Faraón se da cuenta quién era Abraham, lo echa. Le dice: agarra a tu mujer, agarra lo que tiene y andate de acá, ¿no? O sea que el creyente no sirve ni para el mundo. Un día el mundo lo va a tirar. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora Abraham se va, pero llevan a Agar, que era ahora una sirviente de Sarai, y pasa lo que pasa, y de ahí nace Ismael. Pero en esa casa donde había holocausto, donde había ofrenda, donde había sacrificio, cuando Agar queda encinta, cuando Agar concibe a Ismael, ¿qué pasa ahora en esa casa? Empieza la riña, la pelea, la contienda, el pleito, hasta tal punto que Sara tuvo que echarlo a su rival, porque ahora ya no era más sirviente, ya era su rival. Y ahí encontramos otra vez, y de ahí nace Ismael. Ismael es el padre de los árabes, de todas las naciones árabes. De ahí nace Irán, Irak, y todos los árabes nacen de esa generación, que son también hijos de Abraham, y por esa es la pelea, porque los dos son herederos. De ahí viene la pelea del Medio Oriente, la pelea por las tierras que eran de Abraham, que Dios le había dado a Abraham y a su descendencia. Por eso los árabes tienen a Ismael, es el Mesías de ellos, el infante sagrado lo llaman ellos, ¿no? Ese es el infante sagrado, y de ahí nace supuestamente Mahoma, y Mahoma, bueno, no murió, sino que se fue arrebatado como Enoc o como Elías. Eso es lo que es la doctrina de los musulmanes. Entonces, por eso ellos también creen que Jesucristo nació y que murió, pero ellos no creen en la resurrección de Cristo. Que entonces ellos dicen que Mahoma es el profeta, que no es Cristo, porque Cristo murió, pero Mahoma no murió. Esa es la idea de ellos. Pero eso es otro tema. Pero para ir, cuando a ustedes les toca charlar con algunos, más o menos para tener una base de lo que pueden responder.
Entonces ahora encontramos la marca ya en Abraham y por último vamos a Moisés y David. Moisés, Número capítulo 20, versículos 10 y 11, también ahí está la marca. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés sus manos y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Muy bien. ¿Qué tenía que hacer Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés que haga? ¿Qué tenía que hacer? Hablarle a la roca. Tenía que hablarle. Pero Moisés estaba tan estresado, enojado, porque el pueblo había que estar en el zapato de Moisés. Sí. ¿No? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces le quisieron matar, apedrearle, rechazarlo, lo criticaron. Toda la vida Moisés pasó 40 años y nunca pudo tener una buena respuesta del pueblo. El pueblo ahí, cuando salió agua, Moisés lo ovacionaron, lo aplaudieron, pero a la próxima ya otra vez: ¿y para qué nos trajiste aquí? Para matarnos, queríamos comer los puerros, la carne y los pescados que teníamos en Egipto. Todo eso siempre estaba en la... ¿Y quiénes eran esa gente? ¿Quiénes eran? Hay un texto en la Biblia que dice: la gente que se mezcló. ¿No? La gente mezclada, que no era israelita, pero contagiaron a los del pueblo de Israel y contagiaron a ellos y murmuraron. Por eso cuando uno se junta mucho con algún murmurador, siempre va a terminar murmurando también, voluntaria o involuntariamente. Oh, aleluya. Se junta con un apóstata y va a terminar apostatando. Se junta con alguno que le gusta hablar mal, va a terminar hablando mal. Ahora no quiere decir que hay que aislarse y rechazarlo, no, pero cuidarse de lo que uno puede contaminar nuestro corazón. Entonces, Moisés estaba estresado, enojado, y le dijo al pueblo: pueblo rebelde. ¿Sabe que esa palabra le ofendió a Dios? El apóstol Pablo dice en Efesios: airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es airarse y no pecar? ¿Cómo es? Está autorizado por la Biblia a airarse, pero no pecar. ¿Sabe qué quiere decir esto? Te puedes enojar, pero no hables. Porque cuando hablamos enojado es cuando pecamos, porque no tenemos el control de nuestras emociones. Y eso le pasó a un matrimonio, por ejemplo, que los dos discuten y se enojan los dos, nunca van a solucionar. Y a lo mejor el tema era que había que cambiar este vasito de acá a acá. Y por eso la discusión todo el día, toda la noche y la semana entera no se hablan, porque está enojado. El enojo nunca va a terminar bien. Y Moisés golpeó la roca y salió agua de la roca. Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Cuando salió agua de la roca, mientras el pueblo estaba bebiendo y alegrándose, Dios le habló a Moisés. Y le dice: Moisés, por cuanto no me glorificaste, no me santificasteis, no van a entrar en la tierra prometida. Vas a llegar hasta el borde, vas a ver con tus ojos, pero no vas a entrar. El enojo. Otra vez ahí, la marca de la serpiente en Moisés. Moisés es el hombre más manso, que Dios dio testimonio de él. No hay hombre manso como Moisés. No hay un hombre del carácter de Moisés. No hay un profeta del nivel de Moisés. Sin embargo, se enojó y le habló mal al pueblo. Y el pueblo no era el pueblo de Moisés, el pueblo era el pueblo de Dios. Por eso nosotros, a veces cuando usamos el púlpito, aleluya, permítame entrar un poquito en este tema, ¿sí? Cuando usamos el púlpito, a veces estamos muy eufóricos y parece que el púlpito nos hace a nosotros todopoderoso. Y yo soy el súper y todos los que están allá son todos pecadores. Y le hablo sin respeto, le hablo y hasta palabras maldicientes, lastimar a los hermanos. ¿Sabe usted que hay más gente apartada del evangelio por las heridas de los predicadores que por el diablo mismo? O sea, ¿saben eso?
Mucha gente se apartaron de la iglesia porque los predicadores lo hirieron tanto y no supieron entender sus cargas y caminarlo para llevarlo a Cristo otra vez, para restaurarlo. Y entonces hoy esas heridas son prácticamente incurables a menos que Dios haga un milagro en ellos. Y esas cosas, y ahí Moisés lo trató al pueblo de Dios de esa manera. Entonces cuando vino Dios, vio que le trató mal y dice: por cuanto no me santificaste, no vas a entrar en la tierra prometida. Todo el pueblo estaba contento, bebiendo, bañándose, lavando ropa, hasta los gatos, los perros, las mariposas, las avispas, todo tomando agua. Y Moisés así, en un rinconcito triste, porque Dios lo había enjuiciado, porque no le santificó. Porque la gloria nunca es nuestra. La gloria es de Dios. Nosotros somos simplemente el instrumento. Y la persona que quiere gloriarse en alguna vez se va a encontrar con la reprensión de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, termino con el punto de hablar mal a los hermanos, de no respetarle, y mucho más a los ministros. Yo he visto muchas veces muchachitos que empezaban a predicar y se daban vuelta a los ministros y le hablaban como si eran sus... No, eso nunca lo hagan. Porque Dios respeta a lo que Él puso. Amén. Dios lo respeta. Eso no quiere decir que no hay que a veces preguntar no. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo debemos dirigirnos nosotros a los hermanos más grandes? Como a padres. A las hermanas como a madre. Y a las hermanas más jóvenes, adultas pero más jóvenes, como... a las hermanas como a madre, y a las hermanas más jóvenes como a hermanas, y a las más jóvenes como a hijas. Sí, es verdad. Así debemos tratarnos. Y dice el apóstol Pablo que debemos considerarnos los unos a los otros superiores. O sea que yo no puedo ser superior o sentirme superior a nadie. Porque yo prediqué, porque Dios me usó, porque tuve una palabra muy linda y todo el pueblo salió contento. Bueno, eso no es que yo tengo que ahora... No, eso nunca cometan ese error. Yo sé que alguna vez les puede pasar. Quizá una vez van a predicar en algún lugar y se van a sentir eufóricos. Y van a sentir que parece que Dios está tan cerca y ahí y tanta fuerza. Pero nunca profieran palabra contra los siervos de Dios. Ni del púlpito ni de casa. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque esto tiene consecuencia. Por eso el apóstol Pablo dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto mirad por vosotros mismos, ¿no? En que el Espíritu Santo os ha puesto por vosotros mismos y por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó ¿con qué? Con su propia sangre. O sea que la iglesia, la congregación, es comprada con la sangre de Cristo. Y si yo trato mal a un hermano, a una hermana, o a la iglesia en general, a la congregación, no estoy tratando mal a la persona, me estoy tratando mal a la sangre de Cristo, el precio de la sangre de Cristo. Es terrible. Aleluya. Y esto tiene consecuencias. Tarde o temprano la consecuencia va a llegar. Nunca se sientan superior a nadie. Nunca se sientan y nunca hablen sin respeto a los ministros de Dios. Cuando Dios iba a hablar una vez al apóstol Pablo, el apóstol Pablo venía a Jerusalén para el día de la paz, el día de Pentecostés. Era su último viaje. Ahí iba a ser arrestado en Jerusalén e iba a ser llevado a Roma, y de ahí iba a terminar su vida en la tierra. Entonces Felipe, el evangelista Felipe, tenía 3 hijas doncellas que profetizaban. Y profetizaban no de emoción, profetizaban llenas del Espíritu Santo, por revelación de Dios. Pero cuando Dios iba a hablar con el profeta Agabo, no le habló por la doncella. Trajo un profeta llamado Agabo
Y dice, así dice el Espíritu Santo, hablando hacia el apóstol, profetizando para el apóstol Pablo. O sea que Dios tiene respeto a sus siervos. Hay algo que nosotros debemos entender bien claro, hermanos, que si el hombre de Dios se equivocó y algo hizo mal, no importa cómo se llame, no importa el cargo que tenga, la altura que se crea tener, no importa. Un día Dios le va a pedir cuenta. ¿Sí? Dios habló con Moisés. El pueblo de Dios, Israel, murmuró contra Moisés. Y tenían razón. ¿Saben por qué tenían razón? Porque Moisés había tomado una mujer que no era del pueblo de Dios, la mujer cusita. Y tenían razón, lo dijeron la verdad. Pero no siempre la verdad es toda la verdad. Si bien decimos la verdad, pero ¿qué espíritu nos mueve a decir la verdad? ¿Y por qué el pueblo murmuró contra Moisés? ¿Cuál fue la razón? Porque lo vieron a Moisés no como el hombre de Dios, lo vieron como el hermano, como el pariente. Y no respetaron el manto de Dios que estaba sobre Moisés. Así es Dios de severo. Dios no perdonó ni al sumo sacerdote, lo reprendió duramente. Entonces nosotros debemos tener cuidado, y esto le pasó a Moisés. Por eso cuando usted es tan eufórico, dice, no, porque a mí Dios me da. Dios nunca te va a dar un mensaje que no vaya a la altura tuya. ¿Sí? Dios nunca te va a dar un mensaje que supere tu estatura espiritual. Porque a veces pareciera que somos los reyes de la tierra y el dueño del cielo y del infierno. Y no es así, hermanos. Por eso tengan cuidado cuando ustedes van a predicar. Tengan carácter, tengan el carácter templado, controlen las emociones y fíjense bien cuando van a hablar, hablen con respeto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos delante del pueblo de Dios. Ustedes, yo y todos los que estamos aquí, yo no soy superior, Federico no es superior, todos somos comprados con la sangre de Cristo. Somos hermanos. ¿Sí? Todos tenemos el mismo precio. Esa misma sangre que se derramó por el multimillonario, se derramó también por mí, un negrito de la villa. Amén. Gloria al Señor. Entonces no hay que desmerecer a nadie, ni tratarle mal a nadie. Bueno, quería darle este consejo. Tómenlo, si lo quieren. Si no lo quieren, bueno, está dado. Entonces eso le hizo a Moisés perder la tierra prometida. Pero Dios lo siguió usando. Moisés siguió caminando y siguió liderando al pueblo. Dios siguió castigando, Dios siguió mostrando su gloria. Hasta que llega a Deuteronomio capítulo 3, creo que, donde Moisés ora y le dice, Señor, yo sé que tú eres bueno, que estás conmigo, que nadie puede hacer lo que tú hiciste con nosotros en el desierto. Señor, te pido. ¿Tenés, Federico? Sí. A ver, ¿cómo dice? Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Vieron? ¿Vieron cómo es Dios? Era Moisés, no era cualquiera. No era como nosotros. Era el más grande profeta, el que era fiel en toda la casa de Dios. Sin embargo, Dios le dice, Moisés, basta. No hables más. Ahora, Moisés, levántate, camina a la cumbre del monte y allá vas a morir. Y Moisés caminó y allá arriba murió. Ese es Dios. Ese es el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque le trató sin respeto al pueblo. Tremendo. Es tremendo. Que Dios nos ayude, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por último, David. Segunda de Samuel, capítulo 11,
Sí. Vamos a leer versículo 27, porque en realidad tenemos que leer capítulo 11 y capítulo 12, pero ustedes pueden leer después en su casa. Vamos a leer solamente ese texto. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Muy bien. Hasta ahí encontramos, si buscamos vamos a encontrar mucho más. Pero ya creo que más o menos tenemos un hilo, ¿no es cierto?, del rastro de la serpiente. ¿Sí? Amén, sí. Pero ahora nos encontramos, dice el libro de Proverbios, 3 cosas me son ocultas y tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la nave en el mar y el rastro de la serpiente en la peña. Nosotros que somos de campo sabemos que la serpiente deja un rastro cuando pasa en el polvo. Cuando pasa sobre una roca, una peña, una piedra, que son, allá hay unas nosotros llamamos las planchas, que es así como más grande que todo este templo. En el medio del campo hay unas planchas de piedra solamente, ahí ponen huevos los teros, hay un pájaro que le llaman el dormilón, no sé cómo lo llamarán por acá, por allá, no, nunca lo vi por acá, que él también pone sus huevos en esas piedras, y a veces la víbora va a comer los huevitos de los pájaros que ponen huevos sobre esa peña. Pero la víbora no deja rastro, pero sí en la tierra, en la tierra, cuando pasa en la arena o en el polvo que hay en la tierra, se ve el rastro de la serpiente. Y todo el mundo que conoce sabe que por ahí pasó una serpiente. Pero no se ve el rastro de la serpiente en la peña. Y ahora vamos a mirar un poco esto, porque ahora vamos a mirar a Cristo. Ahora ya miramos a Adán, miramos a Noé, miramos a Abraham, miramos a Moisés y a David. Ahora vamos a mirar a Cristo. Y cuando vino Cristo, la serpiente intentó lo mismo. Sí. No es que no intentó, lo intentó. San Lucas capítulo 4, vamos a leer en el versículo, ya le digo que se me fue, versículos 9 y 12. No, ese ya es el último. 3. San Lucas 4, 3. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo Ahí está, hasta ahí. ¿No? Ese es el primer intento. El diablo le aparece a Jesús, ¿en qué momento? ¿Cuál era la condición de Jesús? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí estuvo en oración y ayuno durante 40 días y 40 noches. ¿Por qué diferencia el día y la noche? Porque en el calendario, en el reloj judío, el día comienza desde que sale el sol hasta que se pone el sol y está separado en la hora tercera, la hora sexta y la novena. La hora novena es la que son las 3 de la tarde en nuestro reloj. Y la noche, empieza la noche desde que se pone el sol hasta que sale el sol y está separado en 4 vigilias, de 3 horas. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y la cuarta vigilia que da pase al nuevo día que viene. Entonces Jesús estuvo en ayunas 40 días y 40 noches y sintió hambre. Como estaba tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de Dios y lleno del poder, claro, el milagro iba a suceder. Y el diablo se le aparece y le dice: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no le dices a esta piedra que se convierta en pan? Era fácil, era sencillo y se terminó el problema. Estaba el milagro ahí en las manos, podía agarrar una mano en la piedra y decirle: o gracias por este pan al Padre, o decirle: piedra, conviértete en pan. Y la piedra lo iba a obedecer, porque era el Hijo de Dios y tenía el poder para hacerlo, pero entendió de dónde vino el mensaje. Y el mensaje vino del diablo, y entonces le dice: no solamente de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. La segunda, el segundo intento. Sí. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Hasta ¿Así tú postrado? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Amén. El segundo intento. Dice la Biblia que lo llevó. Y ahí yo me hice una pregunta cuando leí la palabra y el diablo lo llevó. ¿Tenía el diablo poder para llevarlo a Jesús? ¿O él fue voluntariamente? Pregunté, busqué por todas partes si alguien podía responderme esta pregunta y no encontré. Yo tampoco tengo la respuesta. Pero la Biblia dice que el diablo lo llevó. Puede ser, uno me dijo que fue en la mente. Pero yo tengo mis propios conflictos con esta pregunta, pero voy a dejarlo ahí para no confundirlo también por ahí a ustedes, ¿sí? Porque tampoco tengo la respuesta. Si tengo un día, les voy a decir. O si no, búsquenlo ustedes y cuando encuentran me lo dicen a mí, que yo voy a recibirlo con mucho agrado. Pero la Biblia dice que el diablo lo llevó al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, esto, ¿ve toda esta gloria del mundo, de los reinos? Todo esto es mío, porque a mí me dieron. ¿Quién se lo dio a él? Se lo dio a Adán, el día que se firmó el acta. Cuando Adán come del árbol de del conocimiento del bien y del mal, se firma el acta de la condena. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, Él no podía morir sin decir todas las palabras que dijo, pero por último dijo unas palabras que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí. ¿Y qué dijo Jesús? La última palabra de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? No. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y expiró. ¿Por qué dijo Jesús esa palabra? Porque en el acta decía que todo hombre que moría iba a parar en el imperio de la muerte. Aleluya. Por eso fue Abraham, por eso fue David, Isaac, todos fueron a parar en el imperio de la muerte. Nadie subió al cielo hasta que Cristo muera. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente haya muerto bajo el juicio de Dios, el pecado siempre estaba. El pecado no se borra con la muerte. Ni la muerte lo borra el pecado. Solamente la sangre de Jesús. Aleluya. Esa sí borra el pecado. Ni el tiempo ni la muerte, pero la sangre de Cristo sí. Entonces, como Jesús no muere como Dios, Jesús muere como hombre. La gente no lo vio a Dios clavado en la cruz. ¿A quién vio? A un hombre. Y que ni creían, si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se burlaban de él. Entonces cuando Jesús llega a la hora de entregar su espíritu, que era la hora novena, ¿por qué no murió a la hora, no sé, octava, o a la octava y media, a la octava 45? Porque la hora novena es la hora del sacrificio, la hora de la ofrenda. A esa hora subía Pedro y Juan a orar en el templo. A esa hora Elías sacrificó el buey en el altar, en el monte Carmelo. Aleluya. Esa es la hora de la oración, la hora del sacrificio, la hora novena. Y Jesús, extendido ahí, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y cuando Jesús dice esa palabra, el Padre arrebata el alma, el espíritu de Cristo. Y lo lleva con él y lo esconde. Cuando la muerte vino para tomar el espíritu de Cristo, ya no estaba porque el Padre lo había tomado. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque si Jesús hubiera comido la piedra, hubiera dicho al pan, conviértate en pan a la piedra, Jesús hubiera roto ese camino de su propósito para lo cual Él vino. Y encontraríamos hoy
entonces el rastro de la serpiente también en él. Pero en él no hay rastro. Él lo venció. Él lo exterminó. Él lo aniquiló. Y entonces viene la respuesta de Jesús y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y viene la tercera. Y le llevó a Jerusalén Gloria y le puso a Dios sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió: escrito está. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo, después de que acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Y por qué por un tiempo? ¿Por qué no para siempre? Porque iba a volver a intentar en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús fue a orar en el huerto de Getsemaní, cuando él se angustió tanto, y él fue y oró y le dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Aleluya. Y se angustió tanto el Señor en esa oración, y era tan fuerte la opresión que los discípulos no pudieron estar despiertos. Jesús se aparta como un tiro de piedra y comienza a orar con angustia, con gemido, y dice: no es que, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. No, era un grito que salía, pero de desgarrador, de adentro. Y el diablo dijo: ya lo tenemos. Pero Jesús dice: pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el diablo otra vez retrocede. Aleluya. Y hasta que lo llevó a la cruz. Y ahí Jesús muere en la cruz. Y el Padre esconde. Y en ese intervalo de la muerte de Cristo, cuando todo en la tierra pareciera exterminado, ahora comienza el trabajo de la derrota final de nuestro enemigo. Ahí se cumple la palabra cuando Dios le había dicho a la serpiente: de la mujer van a ser uno que te va a pisar la cabeza. Cuando todo pareciera que listo, ya está, ya el diablo lo tenía, festejando, celebrando. Yo me imagino, eso lo dice la Biblia, pero yo tengo una imaginación como si hubiera visto una película alguna vez, nunca lo vi. Pero me imagino yo que así fue. Estaba ahí todos los principados, la muerte, el Hades, estaba todos los principados, las tinieblas y Satanás en su trono. Y la muerte, ustedes saben que la muerte no es solamente el acto físico, la muerte es un ser espiritual despreciable. Como el Hades no es solamente un lugar donde van, no, el Hades es un principado, es un demonio principal, es quien tiene a cargo las almas, es el gobernador del infierno, del lugar de tormento. Como la muerte es un principado, que no es solamente porque cuando Cristo establezca su reino y cuando Dios establezca el trono del blanco, dice que la muerte y el Hades van a aparecer para ser juzgados también. Entonces nosotros encontramos acá, hermanos, ahora que Cristo muere y comienza el trabajo, y estaba el reino de Satanás, todo reunido en su gabinete, ¿no? Ahí estaba el Satanás ya sentado en su trono, la muerte recibiendo sus aplausos y todo ahí contento. Pero de pronto aparece Cristo, y no aparece para tener una conversación. Y cuando Cristo aparece, los demonios huyen. La serpiente quedó sola. Y ahí aparece el Hijo de Dios triunfante. Aparece el Hijo de Dios y se para delante del trono, lo agarra del cuello, lo tira y lo aplastó. ¡Pah! Aleluya. Y si nosotros hoy pudiéramos ver la cara del rostro del diablo, vamos a ver la marca de los pies de Cristo en el rostro cuando lo aplastó. Ese es el poder de Dios. Ese es el espíritu que mora en la iglesia. Ese es el poder que Dios le dio a la iglesia. Y cuando Jesús lo aplasta la cabeza, le agarra, dice el libro de Job que él rompió el colmillo de la serpiente.
¿Saben lo que es el colmillo? ¿No? El diente más duro, en el pisotón le rompió el colmillo. Y arrebató la llave de la muerte, y abre la muerte, el imperio de la muerte. Aleluya. Y saca a Abraham, saca a David, saca a los patriarcas y lo traslada al tercer cielo, al paraíso de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y la serpiente no pudo. Entonces tenemos el texto del apóstol Pedro. Estamos para finalizar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercaos pues a él. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también... Ahí está. Acercaos a él, piedra viva. ¿De quién está hablando? De Jesús. La piedra viva tiene una característica especial, no sé si ya lo expliqué acá, creo que no. La piedra viva tiene una característica especial. Es una piedra más entre todas las piedras. Usted camina en un pedregal y es una piedra más, pero tiene una característica especial, que todo polvo de la tierra que es traído a ella, ya sea por el viento, por la lluvia o por la naturaleza misma, ella lo absorbe y lo convierte en piedra. Gloria a Dios. El apóstol Pedro dice: acercaos a él, piedra viva. Cuando el apóstol Pedro, en esa conversación con Jesús y sus discípulos, y Jesús le dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos decían: tú eres, unos dicen que eres Jeremías, o Juan el Bautista, o alguno de los profetas. ¿Lo leo? Sí, San Mateo 16. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Ahí está, gracias. ¿Quién como el apóstol Pedro para darnos este ejemplo? Claro. Acercaos a él, piedra viva. ¿Quién era Pedro antes de encontrarse con Jesús? Pedro era hijo de Jonás. Simón se llamaba Pedro, hasta que Cristo lo cambió el nombre. Ahí en esa conversación, Cristo lo cambió el nombre. Era hijo de Jonás, era un pescador. Era el primogénito de los hijos de Jonás. Y el primogénito era el que estudiaba la ley. Entraba a los 5 años en la sinagoga y estudiaba el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y para los 12 años, cuando él tenía que rendir el examen, él tenía que saber de memoria los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, parte de los profetas y salmos. Y Pedro era uno de ellos, pero cuando Pedro entró, cuando llegaba el examen, era como un auditorio así como este, estaba el alumno parado en el medio y los maestros alrededor haciéndole preguntas. ¿Qué dice Génesis capítulo 9, versículo 10? ¿Qué dice Éxodo? Y había 70 profesores, entre ellos estaba Nicodemo también, entre ellos estaban uno de los que menciona la Biblia y otros principales. Jairo, por ejemplo, también era uno de ellos, que firmaban el certificado que se llamaba el certificado del Bar Mizvah, que se llama el hijo de la ley. A los 12 años, Jesús también pasó por eso. A los 12 años, según la costumbre de los judíos, subieron al templo y Jesús se quedó allí hablando con los sacerdotes. ¿Cuánto? 3 días. Y le abrió la boca así grande a los sacerdotes. ¿De dónde viene tanta sabiduría?
es que Él era la palabra viva. Aleluya. Él no era simplemente alguien que leyó, no, Él es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria lleno de majestad. Gloria al Señor. Ahora, cuando Pedro se encuentra con Jesús en el mar, cuando Jesús entra en su barca y comienza a hablar a la gente y de pronto le dice a Pedro, echa la red a la derecha. Y Pedro dice, Señor, si ya pescamos toda la noche, no hay nadie, no hay peces. Los peces se fueron a agua más profunda, echa la red. Y Pedro echó la red y cuando tira la red no podía sacar de tantos peces y cae postrado y dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro fracasó. Pedro en la primera pregunta no pudo responder y lo echaron de la sinagoga, lo echaron. Le dijo, mi hijo, anda a trabajar, casate, armá una familia, pero no servís para mantener el apellido de tus padres. Porque eso era, él no servía para... Entonces se sintió un fracasado y comenzó a pescar, pero ahora se encuentra con el maestro de Galilea. Y el maestro lo probó. A pesar de que Pedro por ahí era un hombre duro, un hombre rústico, pero era un hombre de corazón sensible a la voz de Dios. Y cuando él se acerca a Jesús, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y todos responden, porque era fácil la pregunta. Ellos sabían lo que la gente hablaba. Pero cuando le dice, ¿y ustedes qué dicen que soy? ¿Quién dicen que soy yo? Si yo le pregunto, si viene alguien y le pregunta, ¿quién es Jesús para vos? Parece tan fácil. Y Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero para mí, ¿quién es? ¿Es realmente mi Salvador? ¿Es realmente mi castillo fuerte? ¿Es mi torre? ¿Es mi refugio? ¿Es mi sanador? ¿Es mi compañero? ¿Es mi amigo? Aleluya. ¿Quién es? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Él te habló, mi Padre te habló y te mostró quién soy yo. Eso es ver por dentro. Pedro no estaba viendo solamente el hombre que hacía milagros, el hombre que sanaba al paralítico, que resucitaba muerto, que multiplicaba los panes. No, Pedro estaba viendo por dentro, estaba lleno de la deidad, lleno de la gloria. Porque Él es la gloria y la imagen visible del Dios viviente. Aleluya. Entonces, ese polvo que se acerca, ahora Jesús le dice, yo también digo que tú eres Pedro. Y la palabra Pedro significa Petra o Petro, que es piedra. Le convirtió en una roca. Lo convirtió en algo indestructible. Si nosotros queremos ser indestructibles en esta vida, tenemos que acercarnos a la piedra viva, para que Él nos transforme. Nosotros somos el polvo, pero si nos acercamos a Él, Él nos va a tomar y nos va a convertir, nos va a transformar y vamos a ser indestructibles. Porque la serpiente solamente devora el polvo, pero no puede devorar una roca. Y el rastro que había antes que la serpiente había dejado en alguno de nosotros, ese cuando vinimos a Cristo y nos acercamos y nos transformó, ese rastro se borró. Ya no hay rastro de la serpiente, no hay manchas, no hay recuerdos, no hay nada, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me estoy controlando un poquito la emoción también. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice esto, acercaos pues a Él. El hombre que no sabía leer, el hombre que no sabía hacer nada, que no servía para sostener la herencia de la familia, ahora es encontrado por el maestro. Y el maestro le dice, Pedro, a ti te daré la llave. No es que Pedro va a abrir el cielo y va a cerrar el cielo, no, sino que él iba a ser el primer hombre que iba a predicar este evangelio glorioso. Aleluya. Y no se encuentra en otro lugar en la Biblia un predicador como el apóstol Pedro, en un solo mensaje, sin tener altos parlantes, sin tener micrófono,
sin tener los sonidos que hoy tenemos nosotros y las comodidades que hoy tenemos nosotros. En un solo mensaje se convirtieron 3.000 almas. Y en el segundo mensaje, 15 días más tarde, el apóstol Pedro vuelve a predicar en la Puerta de la Hermosa y 5.000 más se convierten. A ti te daré la llave. Y desde ahí comenzaron a predicar el evangelio y se extendió por toda Europa, se extendió por todos los imperios. Se extendió en América del Sur, se extendió por países latinos, se extendió por el África, por la India y llegó a nosotros este evangelio glorioso. Porque un día este hombre llamado Jesucristo no dejó marcarse por la serpiente. Gloria a Dios. Y con su sangre nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Por eso, mis queridos, nunca hay que andar echándose culpa de pecados. El diablo va a venir al corazón y le va a decir: pero si vos era esto, vos hiciste antes, era esto, vos era un borracho, vos era un drogadicto, vos era un depresivo, vos era esto. Sí, antes lo era, pero la sangre de Cristo me hizo libre. La sangre de Cristo nos hizo libre de nuestras prisiones, de nuestros pecados. La sangre de Cristo está la marca en nosotros. Tenemos que llevar siempre esa marca. Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto, Dios mandó marcar los dinteles de la casa con la sangre del cordero para que no entre el destructor. Allí en esa familia no iba a entrar el destructor. Cuando Ezequiel capítulo 9, Dios vio la abominación en el pueblo, en el sacerdocio y en el templo, Dios manda a un varón que tenía el tintero de escribano de escribir y le dice: a los que gimen y a los que lloran, ve y ponles una marca. Ponles una marca. Y cuando sale el matador con la espada desenvainada y afilada y pulida, Dios le dice: ve, mata jóvenes, mujeres, doncellas, viejos y niños, no perdone nada, pero al que tiene la marca no os acerquéis. Aleluya. Gloria a Dios. No os acerquéis. El Salmo capítulo 12, versículo 5 dice: por el clamor, por el gemido de los pobres y por la oración del menesteroso, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Nosotros hoy no tenemos una marca visible en nuestra frente o en nuestro brazo o en algún lugar, no, pero tenemos la marca dentro, el sello de la sangre de Cristo. Desde el día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya, gloria a Dios. Y somos ese sello y tenemos esa marca. Y cuando viene el enemigo, él ve la marca. Y esa marca, hermanos, es el sello del Espíritu Santo que dice: propiedad privada, prohibido tirar basura. No pasar propiedad privada. Tenemos esa marca nosotros, la marca del sello de Cristo desde el día que creíste. El apóstol Pablo habla de eso en 2 Corintios capítulo 3 y dice: no con tinta de papel, sino con fuego. Hemos sido marcados con fuego. Sí. De por vida llevamos esa marca. Como los animales en el campo, cuando se marca, el propietario tiene un fierro que tiene las iniciales. Y con eso lo calienta al rojo vivo. Y cuando viene el caballo o la vaca o lo que sea y lo quema, con eso le deja una cicatriz y eso lo lleva de por vida. Y aunque ese animal se muera, vaya al frigorífico y se convierta en mortadela o se convierta en asado, la marca sigue estando en la piel, en el cuero. Y cualquiera que lleva esa piel sabe que ese animal le correspondía a alguien una vez. Así también nosotros tenemos una marca que es inconfundible. La marca del sello del Espíritu Santo, que aún en nuestra muerte, y si nosotros morimos antes que Cristo venga, habrá ahí una placa que dice: aquí hay un hijo de Dios, acá descansa un hijo de Dios. Esa marca ni la muerte lo puede borrar. Gloria al Señor. ¿Tiene usted esa marca? Gloria al Señor. Está marcado por el Espíritu de Dios, está el fuego marcado. ¿Lo marcó el fuego alguna vez? Es necesario que ese fuego marque. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Acercaos a Él, piedra viva, desechado ciertamente por los edificadores,
pero para vosotros, gloriosa y preciosa. Pero dice también vosotros, ¿cómo dice? También vosotros como piedras espirituales edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora también nosotros nos convertimos en piedras, pero no por nuestra voluntad, sino por la transformación gloriosa del poder del Evangelio. Y por eso la iglesia es indestructible. Por eso Dios no lo puede destruir a la iglesia. El diablo, la serpiente, no tiene potestad contra la iglesia. Dice el Señor Jesús, le dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Por eso el diablo viene a tentarlo, pero usted es guardado. Le viene con los pensamientos, pero ahí está la sangre, ahí está el Espíritu, ahí está el sello de Dios. Y si el diablo lo quiere tragar, va a quedar atragantado, dijo una vez uno. Porque él no puede devorar el polvo, la roca, perdón. Él devora el polvo, pero no la roca. Acerquémonos a Cristo. Estemos más cerca de Él cada día, para que Él nos haga indestructible. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Para que Él nos haga indestructible. Él nos hace indestructible. Hermanos queridos, la iglesia sufrió persecuciones, angustia, hambre, pestilencia. Dice el libro de Hebreos que los antiguos anduvieron errante por cavernas, como extranjeros, desnudos, con hambre, con necesidades. Y aunque no alcanzaron ellos el testimonio de la perfección, para que no sean justificados antes que nosotros, porque Dios tenía algo mejor. Había un día que iba a venir algo mejor y llegó ese día mejor. El algo mejor es Cristo. Una vida mejor, una vida transformada. Daniel, cuando vio la profecía, Dios le dice, Daniel, cierra el libro, porque para el tiempo del fin, Dios nos reveló a nosotros el evangelio que estaba por miles de años escondido, ese tesoro escondido. Oh, hermano, y usted y yo somos parte de ese tesoro que es la iglesia del Señor. Vamos finalizando nuestra conversación de esta mañana. Esta noche. Cantares. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Cantares capítulo 4, versículo 7. He aquí que tú eres hermosa. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. En ti no hay manchas. Gloria a Dios. ¿Quién es la amiga? La iglesia. Dios no ve manchas en la iglesia. Por ahí usted habrá escuchado la frase que dice, la iglesia se manchó por causa de esto. No, la iglesia no se mancha. La iglesia está limpia. Efesios capítulo 4, capítulo 5, versículos 26 y 27, dice, para presentársela a sí mismo una iglesia pura, santa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es sin mancha. Gloria. El hombre no puede, esa es la doncella. Aleluya. Los hombres perversos, los hombres pecadores, que a veces se ve por ahí que están en los altares, no, ellos no pueden manchar a la iglesia. No hay rastro del hombre en la doncella. Está resguardada en el hueco de la herida de Cristo. Ahí está resguardada la iglesia y el mal no lo puede tocar. Usted y yo que somos la iglesia del Señor, Jesús tiene una herida en el costado y ahí está la iglesia escondida. Gloria a Dios. ¿Está usted ahí escondida? Está escondido. Mi vida está escondida en Dios. Nuestra vida debe estar escondida, hermanos queridos, para que el mal no nos toque. Ahí está la iglesia al ladito. Ahí está Jesucristo, ahí está con Jesús. Cuando Dios mira a la iglesia, de allá arriba de su trono, mira a la iglesia y no ve un montón de gente imperfecta, un negro, un morocho, una rubia, un ojo verde. No, ¿sabe cómo ve Dios? Gloriosa, ve hermosa, aleluya, resplandeciente. Gloria a Dios. ¿Quién es esta que sube del desierto? Hermosa como la luna,
esclareciente como el alba. Así ve Dios a la iglesia, imponente como ejército en orden. Dios mira una iglesia gloriosa. Dios mira una iglesia lavada con la sangre de su Hijo. Dios no mira, hermano, Dios no se detiene a mirar los pecados ni las manchas de nadie. Aquel que se acercó a Cristo, Él lo perdonó, lo limpió, lo convirtió en roca y ahora es gloriosa. No hay manchas, no hay rastro de la serpiente, no hay pisada de la serpiente, no hay nada, ni olor, nada de la serpiente, que es el diablo y Satanás, porque ahora nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y solamente en la mañana, por la tarde y por la madrugada, que se escucha la tórtola cantar adentro del corazón del creyente. Esto no lo tuvieron Isaías, no lo tuvo Ezequiel. El Espíritu venía cada tanto, no lo tuvo Elías, el Espíritu venía sobre ellos. Pero hoy el Espíritu mora en nosotros, acá dentro de nuestro corazón, y nos convirtió en templo del Espíritu de Dios. Y vino ahí a habitar con nosotros. Esa es la presencia de Dios. Eso es lo que usted tiene que sentir todos los días de su vida. Hermanos, la iglesia no es este templo, no es este tabernáculo, este edificio, no. La iglesia somos usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Acá mora el Espíritu Santo, ahí en tu corazón. Cuando tú vas en tu casa humildecita, te sientas a tomar el mate cocido con un pan quizás de antes de ayer, porque no tiene otra cosa, pero ahí está adentro el Espíritu de Dios. Una casita de barro, una casita humilde, sin por ahí mucho lujo, con frío, pero ahí es la morada, ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios, ahí está la presencia de Dios, porque usted lo lleva y lo trae. Aleluya, gloria al Señor. Estamos de pie, por favor, un momentito, hermanos. Quería dejar un espacio para unas preguntas, pero parece que se nos pasó un poco el horario. Pero vamos a inclinar nuestras cabezas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser tocados por el Señor? Queremos que el Señor nos visite en esta noche, que el Señor nos llene en esta noche.